Para iniciar nuestra escuela dominical, vamos a leer una cita bíblica que servirá como preámbulo a esta exposición dominical, y vamos a leer en Colosenses capítulo 2, verso 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Tomen asiento, por favor. La lectura sea para la gloria de nuestro Dios. Dios les pague por su oración. El Señor ha fortalecido mi garganta. El tema de este día es acerca de Mariología. Algunos hermanos preguntarán, ¿qué significa Mariología? Y esta palabra se forma de dos vocablos: María y culto, que es el culto que se le rinde a María. Nosotros debemos estar conscientes de la santidad de esa santa mujer, de la Virgen María. ¿Qué es lo que vamos a aceptar de esa doctrina? Única y exclusivamente lo que dicen las Sagradas Escrituras. ¿Y cómo nos la presenta la Santa Biblia? Como una virgen pura, como una señorita consagrada al servicio de Dios, que fue tomada como un vaso por el Espíritu de Dios para engendrar en su vientre al Señor Jesús. Y entre las expresiones de esta mujer, ella dijo: he aquí me llamarán bienaventurada todas las generaciones de la tierra. Entonces, ¿cómo nos la presenta la Escritura? Como una mujer santa, limpia, consagrada al servicio de nuestro Dios, una mujer bienaventurada. Pero los teólogos romanos la han visto desde otro punto de vista, de tal manera que, y nos vamos a referir a esta congregación, no diciendo Iglesia Católica, Apostólica, Romana, sino que nos vamos a referir a ella por las siglas, por las iniciales, que sería la ICAR. ¿Estamos conscientes de lo que estamos haciendo? La ICAR. Se han esmerado en exaltar a María a una posición muy elevada.
Y entre los libros que ha leído tu hermano, encontraba una obra escrita por un presbítero llamado Galo Moret. En su libro titulado Instrucción Religiosa, edición Don Bosco, en la página 225, ahí aparece lo que se llaman las letanías de la Santísima Virgen. Y es como sigue: el afán de exaltar a María. Santa Madre de Dios, Torre de David, Santa Virgen de las Vírgenes, Torre de Marfil, Madre de Cristo, Casa de Oro, Madre de la Divina Gracia, Arca de la Alianza, Madre intacta, Puerta del Cielo, Madre sin mácula, Estrella de la Mañana, Madre amable, Salud de los enfermos, Madre del buen consejo, Refugio de los afligidos, Madre del Creador, Auxilio de los cristianos, Madre del Salvador, Reina de los ángeles, Virgen prudentísima, Reina de los patriarcas, Virgen verdadera, Reina de los profetas, Virgen laudable, Reina de los apóstoles, Virgen poderosa, Reina de los mártires, Virgen clemente, Reina de los confesores, Virgen fiel, Reina de las vírgenes, Espejo de justicia, Reina de los santos, Templo de sabiduría, Reina concebida sin pecado original, Causa de nuestra alegría, Reina asunta al cielo, Vaso espiritual, Reina del Santísimo Rosario, Vaso insigne de devoción, Reina de la paz, Rosa mística, Emperatriz de América y Generala. Esto es parte de lo que se llama tradición, de lo que nos está previniendo tanto el apóstol San Pablo como el apóstol del Señor en la actualidad. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Aquí, además de haber mencionado la palabra mariolatría,
que es el culto que se le rinde a María, esta palabra no la admite laicar, ella lo maneja de otra manera en su teología y en su tradición. Ellos prefieren utilizar el término Mariología, que son los 4 dogmas principales que se refieren a María. Es necesario que nosotros tengamos, aunque sea, nociones de los términos que manejan los teólogos romanos de laicar. Tenemos así la palabra teología, que es la ciencia que trata acerca de la existencia de Dios. La teología es una mezcla de filosofía y doctrina. Y cuando hablamos de filosofía, naturalmente nos estamos también refiriendo a los filósofos que formaron parte de la historia, y tenemos así que hace algunos 2300 años existieron algunos filósofos muy famosos. Y nos estamos refiriendo a Aristóteles, Sócrates, Platón, entre otros, que dejaron obras innumerables y que incursionaron también en el aspecto religioso. Y estos filósofos, al incursionar en el terreno religioso, también tuvieron sus dioses. Pero eran ídolos, eran imágenes. ¿Se imaginan qué pudieron haber aportado estos filósofos? También transmitieron la idolatría, que fue bien aceptada por parte de los filósofos romanos. Entonces, ¿qué cosa es teología? Una ciencia que trata acerca de la existencia de Dios. Existen muchas ramas de la teología, como es la hermenéutica, que es el arte de interpretar los textos bíblicos. Existe también la homilética, que es el arte de exponer los sermones, y así podemos mencionar otras ramas de la teología, y se habla de la teología social, de la teología comercial, de la teología bíblica, etcétera. Pero todo esto viene a formar parte de lo que es tradición. La tradición, de acuerdo
a la afirmación que hace el presbítero J. Rafael Faria en su libro titulado Curso Superior de Religión, nos da la siguiente definición. Artículo 1. Acerca de la tradición. Su naturaleza. Llámase tradición la doctrina revelada por Dios que no está contenida en las Sagradas Escrituras, sino que se ha conservado por enseñanza oral. Artículo 2. Valor de la tradición. La tradición, acompañada de las debidas condiciones, tiene el mismo valor que las Sagradas Escrituras, porque también es la palabra de Dios fielmente transmitida hasta nosotros. Los protestantes le niegan todo valor, pero es un error gravísimo, contradicho a un mismo tiempo por la razón y las Escrituras. Aquí tenemos lo que nos dice el apóstol San Pablo, según las tradiciones de los hombres. Tenemos entonces una idea clara. ¿Qué cosa es la tradición de los hombres y principalmente la tradición de los teólogos romanos? Me llama poderosamente la atención sobre todo el artículo número 2, el valor de la tradición. Examinemos el contenido de esta segunda parte de la definición de la tradición. Y a ver qué dicen mis hermanos. La tradición, acompañada de las debidas condiciones, tiene el mismo valor que las Sagradas Escrituras. ¿Qué dice la Iglesia? Porque también es la palabra de Dios. ¿Qué dicen mis hermanos? Fielmente transmitida hasta nosotros. Es lo que vamos a ver en el curso de esta escuela dominical. Dentro de este tema de mariolatría, vamos a analizar los 4 principales dogmas que ha inventado la ICAR. Es una recopilación de varios libros históricos, doctrinales, escritos, ¿por qué no?, por algunos teólogos romanos. He transcrito algunos trozos de la historia, algunas definiciones, y vamos a empezar con el primer dogma de mariolatría, que es la inmaculada
concepción de María. Empecemos nuestro estudio de la palabra María con el análisis del dogma que ya mencionamos. Y cuando esto sucede, nos nace la curiosidad, el deseo de saber cómo y cuándo se inventó ese dogma. Ya todos sabemos cómo se conceptualiza la palabra dogma. Se le ha enseñado a los niños, las hermanas que imparten estos estudios tienen ya la definición. Tienen, ¿por qué no, hermanos, el significado de lo que es parte de esta historia? Son acontecimientos que no se registraron en nuestra República Mexicana, sino que sucedió particularmente en el continente europeo y particularmente en Roma, en el Vaticano. Como que nuestra mente está, hermanos, inquiriendo, investigando, esperando esos datos. De acuerdo a los libros históricos, se dice que la doctrina de la Inmaculada Concepción fue decretada por Laicar el 8 de diciembre de 1854 por el Papa Pío IX, quien declaró el dogma de la Inmaculada Concepción de María de esta manera. Recuerden que siempre que se imponía un dogma, hacían un escrito y lo dividían por cánones, por capítulos, por artículos, y finalmente hacían su declaración, su publicación y sus amenazas. Dijo Pío IX: declaramos, proclamamos y definimos que la doctrina que sostiene que la Beatísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de la culpa original en el primer instante de su concepción. Por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente y en atención a los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano. Esta doctrina está revelada por Dios y debe ser, por tanto, firme y constantemente creída por todos los fieles. De ahí lo que sigue es las amenazas. Todo aquel que niegue que la Santísima Virgen fue concebida de forma inmaculada
sea, ¿qué cosa? Anatema. Dicho de otra manera, sea maldito. La pregunta obligada es, entonces, ¿qué significa el término Inmaculada Concepción? Primeramente diremos que este no es un sinónimo para definir el nacimiento virginal. Con la terminología de la Inmaculada Concepción, se enseña que María, la Madre Virgen de Jesús, fue ella misma concebida sin pecado. Ella, de acuerdo al Papa Pío IX, supuestamente nunca tuvo pecado. De aquí tu hermano consultó infinidad de obras, entre ellas el Diccionario de Religiones, Manual de Historia de las Doctrinas, tomo 1 y tomo 2. Y aquí la ICAR, o los teólogos romanos, recurren a lo que es la tradición. Recordemos qué es la tradición, es todo aquello que no está escrito. Qué bueno que las hermanas, ¿verdad?, de inmediato dicen, es todo aquello que no está escrito en la Santa Biblia. Entonces, de acuerdo a la tradición, se dice que hubo unos libros apócrifos, y de hecho los hubo. Y entre esos libros apócrifos aparece parte de la historia de María. Esto no lo dice la Biblia, lo dice la tradición. Que los padres de María fueron Joaquín y su madre Ana. ¿Dónde encontramos esos datos? ¿En la Biblia? No. ¿En dónde? En la tradición. Supongamos que así haya sido, que los padres de María fueron o se llamaron Joaquín y Ana. La Escritura no nos habla nada al respecto, pero esos personajes, hayan sido reales o ficticios, vamos a ponernos a pensar. Joaquín y Ana serían seres perfectos, quedarían exentos de la mancha del pecado de Adán, ya que la Biblia dice así: el pecado pasó a todos, aún en los que no pecaron. Entonces analicemos el estado religioso, el estado espiritual de este personaje llamado Joaquín y otro personaje llamada Ana.
Naturalmente, supongamos que haya sido un matrimonio normal, que unieron sus vidas para siempre. Y hablando de una relación marital, sin nada que fuese extraordinario, este matrimonio procrearon a un ser que se engendró en el vientre de esa mujer llamada Ana. Un ser que concibió esa mujer llamada Ana. Nada extraordinario, nada fuera de serie, porque era un matrimonio normal, común y corriente. Así, aquella criatura se formó en el vientre de Ana y siguió el curso que siguen todos los seres humanos, un desarrollo intrauterino, hasta que aquella mujer llamada Ana cumplió los 9 meses, entonces dio a luz a una niña, a una bebita, como decimos nosotros, y le pusieron por nombre María. Ahí está la tradición. Ahí está presente también el dogma de la Inmaculada Concepción de María. ¿Ustedes creen que Ana llevó a cabo esa Inmaculada Concepción? Porque ¿quién fue la que concibió? A ver si me estoy dando a entender. No estamos hablando del parto de María, estamos hablando del parto de Ana, que en su vientre se llevó a cabo esa Inmaculada Concepción. Es decir, que fue concebida sin pecado original. ¿Me doy a entender, hermanos? Entonces la palabra inmaculada se deriva de 2 palabras de latín cuya tradición es sin mancha. En otras palabras, esta doctrina romana declara que María nació sin la naturaleza de pecado. Como veremos, esta es una de las muchas tradiciones cuya meta es hacer a la Virgen María igual al Hijo de Dios, de acuerdo a la Sagrada Escritura. Cristo fue tentado en todos los puntos, así como nosotros, pero sin pecado. ¿Quién quiere leer Hebreos 4:15? Dice así: para la fama y la gloria del Señor, porque no tenemos un sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado de todo según nuestra semejanza, pero sin pecado.
Muy bien. Dice esta versión, porque no tenemos un pontífice que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas, mas tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Vemos entonces la postura de este dogma que carece de razón, que carece de lógica. ¿Cómo podemos saber si en la matriz de Ana, personaje desconocido, hubo esa inmaculada concepción? No hay fundamento bíblico. Al contrario, el apóstol Pablo generaliza y dice, y el pecado pasó a todos los hombres. Si es así, pasó también a ese personaje que dice la mitología, que dice la tradición, llamado Joaquín. Sí, pasó por él también. Y llegó también a Ana, también. Entonces, pudieron uno haber engendrado y otra haber concebido y llevado a cabo la Inmaculada Concepción de María. No. María, aun siendo una Virgen Santa, allegada a Dios, eso no lo vamos a desconocer. Ella sintió que tenía necesidad de un Salvador. ¿Y quién es el que tiene necesidad de un Salvador? El que tiene pecado. Ahora, solo un pecador tiene necesidad de rogar a Dios que lo limpie del pecado, y esto es precisamente lo que María hace. En los primeros versos de su hermosa canción conocida como el Magnificat en la Biblia. Entonces vayamos a las Sagradas Escrituras y leamos el registro de su testimonio de fe en el Salvador, donde ella declara, Lucas 1:46 al 47. Dice: para la honra y la gloria del Señor. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, para la honra y la gloria del Señor. Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Muy bien. Aquí tenemos dos cosas, porque más adelante vamos a examinar otro dogma en donde elevan a María a una posición muy elevada, al grado tal de llamarla Madre de Dios. Pero eso lo dejaremos para analizarlo posteriormente. Sin embargo, analizando la condición de María por sus propias palabras, entonces María dijo. ¿Quién dijo? Engrandece mi alma al Señor. ¿Y sabes lo que quiere decir Señor?
Entre algunas de las acepciones quiere decir dueño. Y mi espíritu se alegró en Dios, mi Salvador. ¿Qué funciones desarrolla un Salvador? Como su título lo dice, un Salvador es alguien, un ser que salva. Entonces, Dios, creador y regulador del universo, con todas sus perfecciones, con todos sus atributos perfectos, es soberano. Y en su voluntad decide convertirse en Salvador de la humanidad. Y María se sintió con esa necesidad y le llama a Dios mi Salvador. María tendría necesidad del bautismo. La última vez que se hace mención, tu hermano estuvo leyendo los versículos relacionados a María, y la última vez que se hace mención de ella es en Hechos 1, no lean el texto, después lo pueden leer, el primer capítulo de los Hechos, en donde María aparece con los apóstoles. La última vez. Y ahí nos refiere, hermanos, de los bautismos, del nacimiento de la iglesia y de el derramamiento del Espíritu Santo. Si ahí estaba María, pues tuvo que haber llenado esos requisitos que su mismo Hijo había dicho: el que no naciere de agua y de Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. ¿Habría necesidad de que María se bautizara y recibiera el Espíritu Santo? Sí, ninguna excepción. ¿Y por qué ese bautismo? ¿Y para qué es el bautismo? Ya lo sabemos. Entonces no existe tal inmaculada concepción de María. ¿Me di a entender? Es posible que unos personajes de dudosa procedencia, no podemos afirmar, sino solamente por vía de argumentación, y porque así lo refiere un libro apócrifo, y porque así lo dice la tradición, no tiene fundamento bíblico. Carece de fundamento bíblico el dogma de la Inmaculada Concepción de María. Tenemos otros textos debido al tiempo que apremia. Debemos confesar que deberíamos haber abordado un dogma por dominical, pero dado a la necesidad de la tarea que nos impone el siervo del Señor, que debemos prepararnos, y esta es parte de la
preparación a través de los estudios bíblicos. Vamos con el segundo tema de Mariolatría. Y es acerca del dogma de que María es Madre de Dios. Sin embargo, la verdadera cabeza de la fuente real de la mariolatría romana, en otras palabras, la excesiva y prohibida veneración de la Virgen María, especialmente en las formas propias para Dios, es la herejía conocida como María, Madre de Dios. ¿Cómo suena a nuestros oídos esta doctrina? Más diabólica. Existen muchas terminologías, muchos calificativos. Podemos creer que un ser humano como María sea Madre de Dios. Imposible. Nosotros que hemos estudiado los atributos de Dios, sabemos que Dios es eterno, que no tiene principio ni tiene fin. Sabemos que Dios es un ser increado. Sabemos que Dios es espíritu, que es un ser inmaterial, intangible, incorpóreo. Y es una idea absurda de que esa naturaleza divina, un ser tan poderoso y absoluto, se reduzca, y cuidado que ha habido hermanos que han llegado a creer en esa herejía, de que el gran Dios infinito, omnipotente, omnipresente, omnisciente, se redujo a un feto y que estuvo en el vientre de María y que lo dio a luz. ¿Podemos creer en esa falsa doctrina? ¿En verdad María es Madre de Dios? No. De esta doctrina no bíblica se destacan las enseñanzas de la ICAR y de la Iglesia Ortodoxa, que es una derivación de la ICAR, la Iglesia Griega Ortodoxa. Es una de las grandes derivaciones de la ICAR, que también tiene esta misma idea, que buscan exaltar a María como a una diosa. La terminología Madre de Dios o Theotokos. Veo que hermanos y hermanas están tomando nota. Esta palabra se escribe con T
lo que conocemos comúnmente también después de la T, la H muda, E, O, T, O, K de kilo, O, S. De aquí sacamos esta terminología, Theotokos. Como es llamada en la Iglesia griega ortodoxa, fue usada por primera vez durante la controversia nestoriana durante el Concilio de Éfeso en el año 431 después de Cristo. Entonces, ¿cuándo se inventa esta herejía de las más aberrantes y absurdas y ridículas que pueda haber en el seno de esa denominación? En el Concilio de Éfeso, en el año 431 después de Cristo. Esto, naturalmente, no todo el mundo lo recibió como un dogma de fe, porque recuerden que es un dogma. Según Laicar, una verdad revelada por Dios para nuestra creencia. Fíjense el revuelo que causó la imposición de este dogma. Cuenta la historia que los amigos de Nestorio, el hereje, obispo de Constantinopla, tratando de restar importancia a la deidad de nuestro Señor, burlándose, exclamaron. Fíjense cómo nació la idea y el dogma de María, Madre de Dios. Entonces, burlándose, exclamaron: si Cristo es verdaderamente Dios, entonces María debe ser la Madre de Dios. ¿Cómo nació este dogma? Entre burlas de gente sarcástica que estaban parloteando y como que quisieron recurrir a la lógica basados, si Cristo es verdaderamente Dios, entonces por lógica María debe ser la Madre de Dios. Y aceptaron esa idea burlesca. Y no se les olvide, a mis hermanos, que el dogma de María, Madre de Dios, nació no como una revelación divina, sino de unas burlas de los amigos de Nestorio, el hereje, obispo de Constantinopla, tratando de restar importancia a la deidad de nuestro Señor. Repito, burlándose, exclamaron: si Cristo es verdaderamente Dios, entonces María debe ser la Madre de Dios. Y en su entusiasmo de exaltar a Cristo en términos de su espíritu como el eterno Hijo de Dios, los ortodoxos
tomaron esta frase y convirtieron la difamación a una pancarta o estandarte alrededor de la cual podían congregarse. Esto fue uno de los peores y graves errores de la Iglesia romana. Aquí está incluido un pseudo silogismo. Aquellos que defienden la doctrina que claramente María es la Madre de Dios, buscando honrarla, pero honrándola indebidamente, instando a los fieles a venir a Dios a través de María, recurren a una serie de argumentos antibíblicos. San Pablo le llama sutileza. Este historiador le llama argumentos antibíblicos. Posiblemente el más popular es el pequeño e inválido silogismo. De ese silogismo nace el dogma de que María es Madre de Dios. Silogismo significa un argumento de 3 puntos o de 3 posiciones, que son las siguientes. Desde la perspectiva romanista, el punto número 1 es: Jesús es Dios, la primera herejía. Punto número 2, María es la Madre de Jesús. Punto número 3, y aquí concluye el silogismo: por lo tanto, María es la Madre de Dios. Y esto nos lleva a pensar de dónde nació este silogismo. De unos hombres burlescos que no tuvieron reparo en adoptarla no solamente como una doctrina, sino como un dogma. Hay diferencia en una doctrina y un dogma. La doctrina, de acuerdo al punto de vista romano, puede ser modificada, anulada, corregida. Pero el dogma, no. No hay marcha atrás. Por eso hay muchos teólogos que enseñan algo en lo que no creen y que han impugnado porque se modifiquen los dogmas, pero estos errores ya no los pueden enmendar. Entonces, ¿creemos nosotros que María es Madre de Dios? No. En Juan 3:6, ahí nos dice la Escritura que lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Cuántos dogmas llevamos? Vamos a tener que brincar varios textos porque el tiempo avanza sorprendentemente.
En relación a su humanidad, el Señor Jesús probablemente se parecía a María, hablando de los genes, físicamente, las facciones, la madre de su carne. De esta manera, aquellos que ven a Jesús como un hombre, ven a María y adoran a María. A esta práctica se le llama hiperdulía. La hiperdulía es el culto que se le rinde a María y fue instituido en el primer Concilio Vaticano en una obra titulada Lumen Gentium, en el capítulo 66. Ahí queda plasmada la hiperdulía, o sea, el culto que se le rinde a María. Y esto sucedió, hermanos, pues en el año de 1963, el prefijo hiper significa superior o exceso. ¿Te fijas en el significado de la palabra hiperdulía? El prefijo hiper significa superior o excesivo. De ahí que por ahí se dice alguien padece hipertensión, es porque el corazón, ¿cómo está? Latiendo normalmente, porque se aceleró, se incrementó, se aumentaron las palpitaciones. El ser humano está expuesto a padecer una enfermedad que se llama hiperventilación, que viene como reacción a ciertas sustancias extrañas, y la hiperventilación, la persona que lo padece empieza a respirar aceleradamente. Recuerden entonces que la palabra hiper significa superior o exceso. Entonces, ¿qué culto se le rinde a María? Un culto superior o excesivo. La locura de esta doctrina. Viéndolo bien, la realidad del asunto es que María fue simplemente un ser ordinario, quien confesó ser pues pecadora, porque dijo: mi Salvador ¿quién se libra del pecado original? Como hemos visto en el Magnificat, ¿quién en un punto de tiempo tuvo un principio al igual que nosotros? Ella no es una diosa ni tampoco la Madre de Dios, sino simplemente una mujer santa, bienaventurada. Así es. Y vamos a tener que sintetizar aún más. Aquí aparece María como comediadora. Es parte de la doctrina de mariolatría. Existen muchos ejemplos de los que queremos decir cuando indicamos que la Iglesia de Roma deliberadamente sostiene doctrinas contrarias a la clara enseñanza de las Sagradas Escrituras.
considera la doctrina de María como comediadora. ¿Qué se entiende por comediadora? Que es igualmente mediadora, así como Cristo. De ahí viene el lema: a Dios a través de María, porque es comediadora. Pero ¿qué nos dice Primera de Timoteo capítulo 2, verso 5? Que hay dos mediadores. Dice: para la honra y la gloria del Señor, porque hay un solo mediador, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, para la gloria del Señor. ¿Qué queda claro con este texto? Hay un solo mediador. Que hay comediadores, que hay comediadoras. ¿Cuántos hay? Uno solo. ¿Y cómo se llama? Jesucristo. También la catalogan como María corredentora. Se parecen las palabras, pero es algo diferente. Otra herejía en cuanto a aquellos que aceptan como su autoridad la enseñanza de la palabra de Dios, pues por su gracia han nacido de nuevo. Es la enseñanza de la Iglesia romana que María es corredentora con Jesús. Ahora, la palabra redimir significa comprar. ¿Cuántos redentores necesita la Iglesia? Uno. ¿Cómo nos redimió el Señor o cómo nos rescató? Primera de Pedro 1, 18 al 19. Léanlo, por favor. Dice: para la honra y la gloria del Señor, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, para la gloria de Dios. ¿Quién nos puede redimir? Cristo. Un redentor. Un redentor. ¿Que con qué nos redimió? ¿Con la sangre derramada por María? Con la sangre derramada por Cristo. Tendremos que saltarnos algunos textos porque decía tu hermano, deberíamos dedicar una dominical para cada dogma y aún así no lo agotaríamos, porque tenemos que recurrir a varios textos bíblicos. Vamos con el tercer dogma, que es la virginidad perpetua de María. Dicho de otra manera, María siempre virgen, o perpetuidad de la virginidad de María, así lo manejan. Pero, llamémosle así, virginidad perpetua de María. ¿Qué significa esto? No es otra cosa que otra doctrina antibíblica, patrocinada y defendida por Roma. Es que María es siempre virgen. Los feligreses católicos son enseñados que la madre de Jesús no tuvo otros hijos fuera de nuestro Señor. La presentación de José como un hombre viejo es diseñada a propósito para agregar crédito
o prestigio a esta herejía. Pero el hecho de que la enseñanza de la virginidad perpetua de María es un precepto falso es comprobado fácilmente por medio de la Sagrada Escritura. Encontramos escritos proféticos y uno de ellos está en el Salmo número 69, verso 9. A ver, ¿quién le da lectura, por favor? Dice: para la honra y la gloria del Señor, porque me consumió el celo de tu casa, y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Yo lloré afligiendo con ayuno mi alma, y esto me ha sido por afrenta, pues además silicio por mi vestido, y vine a hacerles por mi proverbio. Hablan contra mí los que se sentaban a la puerta, y me saireaban con sus canciones los bebedores. Que Dios le pague, hermano. Es un escrito profético que se cumplió en el Señor Jesús. El paralelismo, o sea, la palabra paralelismo es continuada igualdad. Sinónimo de la poesía hebrea de este verso declara sin rodeos que los hermanos, hablando en plural, del Mesías son hijos de su madre María. Ahora sí vamos a recurrir a unos textos. Dios acentúa esta verdad con el registro que nos ha dado en los evangelios. Allí claramente somos enseñados que los otros hijos de María no creían en nuestro Señor, según Juan 7, capítulo 7, verso 5. Por favor, deprisa. Ni aun sus hermanos creían en él. ¿Tuvo hermanos Jesús? ¿Tuvo también hermanas? Sí. Entonces, ¿dónde queda la pretendida enseñanza, doctrina de la virginidad perpetua de María? En sus aseveraciones, dicen los romanistas, María siempre virgen, antes, durante y después del parto fue virgen. Nada más falso que esto. Mateo 1, 24, 25, ¿qué nos dice? Para la honra y la gloria del Señor. Cuando despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Sí, pero no la conoció. ¿Hasta cuándo la conoció? Después del parto. Pudiéramos aceptar por vía de argumentación que después del parto, aunque no es así, pero supongamos que así haya sido, porque la Escritura dice todo varón que abriere matriz, se está refiriendo al primogénito. Supongamos que después del nacimiento de Jesús, María haya quedado intacta, es decir, en calidad de virgen, con su himen íntegro. Pero ¿qué dice la Escritura? Que después del nacimiento de Jesús se unieron en matrimonio José y María, y dice, y no la conoció.
La palabra conocer, en este aspecto, en este particular, hablando sin rodeos, significa tener relaciones sexuales, de las cuales siguieron procreando hijos e hijas. Y esto no lo decimos nosotros, ni lo dice la tradición, lo dice la Santa Biblia. Entonces, ¿qué pasó con José después de que nació Jesús? Conoció a su mujer, es decir, tuvo relaciones sexuales. Los espermas que se unieron a los óvulos procrearon hijos e hijas. Jesús fue el primogénito, Lucas 2:7. Primogénito quiere decir primer hijo, no es unigénito. Y dio a luz a su hijo primogénito, y le envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón, para la gloria del Señor. Y dio a luz a su hijo primogénito. ¿Qué quiere decir primogénito? Y si hubo un primero, es que hubo un segundo y un tercero y más. Vamos a leer en San Mateo capítulo 55, verso 56. Dicen los que defienden este dogma, es que no tuvo más hermanos. Aquí la Biblia los llama incluso por sus nombres. Leanlo. Mateo, ¿qué perdón, hermano? 13:55, sí, está bien la cita. Esta sí para la honra del Señor. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues saca este y todas estas cosas? Para la gloria del Señor. ¿Qué decía la gente? ¿No es este el hijo del carpintero? O sea, ¿qué oficio desempeñaba José? De la carpintería. ¿No se llama su madre María? Y sus hermanos, y aquí empieza a mencionar sus nombres: Jacobo y José. ¿Se han fijado que algunos padres tenemos este sentir de perpetuar no solamente nuestros apellidos, sino también nuestro nombre? Y le heredamos a alguno de nuestros hijos nuestro nombre. Entonces aquí aparece un José. José Junior, se podría decir, y Simón y Judas. Aquí habla solamente de los hermanos de sexo masculino, pero también se refiere a sus hermanas. ¿Y no están todas sus hermanas con nosotros? Entonces mi pregunta es, ¿Jesús tuvo hermanas? Sí, las gentes las vieron con sus propios ojos. ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? ¿De dónde salieron Jacobo, José, Simón y Judas y sus hermanos? ¿Del mismo qué? Del mismo vientre, de la misma matriz, de una mujer llamada María.
El hecho de que haya procreado hijos e hijas no le resta santidad, no le resta bienaventuranza, no demerita su reputación, al contrario, se cumple con un precepto bíblico. Dice la Escritura: henchíos y multiplicaos, sojuzgad la tierra y llenadla. ¿Fue un delito que María haya tenido relaciones sexuales con su esposo José? No, ya estaban desposados, es decir, prometida en matrimonio. ¿Fue un delito que haya tenido a un primer hijo, que fue Jesús, el primogénito? No fue unigénito de María, es el unigénito Hijo de Dios, pero es el primogénito de María. Entonces, ¿para qué leemos estos textos? Para derrumbar, para rechazar, para refutar la herejía de la virginidad perpetua de María. ¿Quedó claro entonces? ¿Podemos nosotros aceptar esa herejía de que María fue siempre virgen? ¿Antes, durante y después del parto? No. Es otra de las grandes herejías. Son las 12, hermanos, pero nos falta el último dogma relacionado a María. Y yo les pido de favor que me tengan paciencia. Trataré de ser breve, de sintetizar, porque se los dije desde un principio. Deberíamos haber tomado un dogma por dominical, pero esto que se está hablando en 2 horas debió haberse hablado en 4 dominicales. Por lo que no podemos extendernos y nos referimos a lo más esencial, al 4º dogma relacionado a María, que es la asunción de María al cielo. No confundir la palabra ascensión con asunción, porque la palabra asunción es una y la palabra ascensión es otra, aplicada única y exclusivamente ¿a quién? ¿Quién ascendió a los cielos? Y ascender es subir al cielo con su propio poder. Él dijo que tenía poder para volverla a tomar, y ese poder se lo dio Dios. Y Jesús se valió del poder que le dio Dios para ascender a los cielos. Como todos sabemos, estaba con sus discípulos y de pronto empieza ¿a qué cosa? No a descender, sino ¿a qué? Ascender. A eso se le llama ascensión. En cambio, a la asunción es el hecho de subir al cielo, pero con el poder de Dios. Naturalmente, para documentarse uno respecto a la asunción, tiene uno que recurrir a una infinidad de libros,
incursionar por las líneas de la tradición. Y según la tradición católica, se dice que María fue encomendada a Juan el apóstol y que Juan vivió en Éfeso y que ahí murió María y que fue sepultada en las faldas del monte de los Olivos. Esto no lo dice la Biblia, lo dice ¿qué? La tradición. Es una vertiente, es una versión. Sin embargo, otra tradición dice que María fue sepultada y que los apóstoles fueron al tercer día al lugar donde fue sepultada la madre de Jesús y que no encontraron nada, no encontraron el ataúd, no encontraron a María, sino que había desaparecido. Lo único que encontraron los apóstoles, dice, fue una fragancia dulce, un aroma dulce. De ahí se deduce la idea de que ahí se llevó a cabo la asunción de María. El dogma de la Asunción se refiere a que María, la Madre de Jesús, siempre virgen, luego que su vida terrenal terminó, fue elevada en cuerpo y alma a la gloria celestial. La pregunta de rigor es esta: ¿cuándo fue proclamado este dogma? Este dogma fue proclamado por el Papa Pío XII el 1 de noviembre de 1950 en la Constitución Munificentissimus Deus. Este dogma manifiesta, y cito, la Inmaculada Madre de Dios y siempre Virgen María, terminando el curso de su vida terrenal, fue llevada en cuerpo y alma a la gloria celestial. En este trozo que hemos leído aparecen ya los 4 dogmas relacionados a María. La llaman la Reina del Cielo, un título babilónico para Istar, la diosa madre con el bebé Dios en sus brazos. También es aplicado a María por laicar. Pero ¿qué nos dice Jeremías 7, 18, 19? Habla de la Reina del Cielo. Nada agradable ante los ojos de Dios. La obra y la gloria del Señor. Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer las tortas a la Reina del Cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira. Me provocan ellos a ira, dice Jehová. ¿No obran más bien ellos mismos su propia confusión? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí que mi furor y mi ira se derramará sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo. Hasta ahí para la gloria del Señor. Pueden anotar, ya para finalizar,
Después de este reclamo de Dios viene la respuesta del pueblo en Jeremías 44:16. Para la gloria del Señor, la palabra que nos ha hablado en nombre de Jehová, no la oiremos de ti, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca, para ofrecer incienso. Hasta ahí nada más, hasta ahí nada más. Quiere decir que estaban con esa terquedad, estaban porfiando en venerar a la reina del cielo. ¿Qué dogma estamos comentando? Que es el cuarto dogma, que es la Asunción de María. Las mentes que ya están ejercitadas en el discernimiento de las Sagradas Escrituras ya están pensando en otros textos. Si el argumento es que María subió al cielo en cuerpo y alma, pues ¿qué nos dice la Escritura a este respecto? ¿Podrán buscar el texto y darle lectura? Ni carne, ni sangre. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, y la corrupción heredará la incorrupción. El Señor le pague. Ahora veamos este dogma que está considerado como una verdad revelada por Dios para la creencia de los feligreses. ¿Tiene algún fundamento bíblico? Los teólogos romanos dirán, no tiene fundamento bíblico, pero está en la tradición, que tiene el mismo valor que la palabra de Dios. Por lo tanto, estamos obligados a creer en la tradición. No. Son doctrinas no solamente extrabíblicas. La doctrina extrabíblica es aquella que carece de fundamento bíblico. Pero yo les decía, las doctrinas antibíblicas son aquellas que chocan frontalmente con la doctrina cristiana. ¿En qué mente puede caber el hecho o la pretensión, mejor dicho, de que María subió al cielo en cuerpo y alma? Es diabólica. En sus diferentes vertientes de la tradición hay contradicciones, hay desacuerdos. Unos dicen que murió en Éfeso, otros dicen que subió al cielo en cuerpo y alma. Yo quisiera preguntar a mis hermanos jóvenes, ya que he visto la participación, ¿quién y en qué fecha se inventó este dogma? ¿Alguno de los jóvenes que quiera colaborar? El Señor, el Papa Pío XII, el 1 de noviembre de 1950.
para la gloria del Señor. Sí, Dios te pague. Aquí dejo también lo que es la bibliografía, solo por mencionar algunas de las obras consultadas. Bibliografía, o sea, los libros consultados, diccionario de religiones, curso superior de religión, curso inferior de religión, manual de historia de las doctrinas, tomo 1 y tomo 2, solo por mencionar algunas obras, pero se consultaron muchas obras más. Y no podemos ampliarnos y no podemos dilucidar en cada uno de los 4 dogmas debido al tiempo que es relativamente corto para dejar bien definido lo que es el tema de este día, que se tituló Mariolatría. Dentro de la mariolatría se contemplaron 4 dogmas, y yo quiero 4 hermanos voluntarios. Un hermano o hermana para que nos diga cuál fue el primer dogma. A la gloria del Señor, la Inmaculada Concepción de María. Si pudieran abundar un poquito más, ahora el segundo dogma. El primer dogma de la Inmaculada Concepción de María fue decretado el 8 de diciembre de 1854 por el Papa Pío IX. Y el segundo dogma es María, es la Madre de Dios. ¿Y ese dogma? Este dogma, María, Madre de Dios, es una alegría que se tomó de unos amigos de Nestorio, el hereje obispo de Constantinopla, donde burlándose exclamaron: si Cristo es verdaderamente Dios, entonces María debe ser la Madre de Dios. Esta no es una doctrina revelada, sino nació de una idea burlesca. Así es. Entonces, ¿qué dogma sigue? ¿El tercero? La virginidad perpetua de María. Sí, virginidad perpetua de María, pero ¿dónde encontramos estas declaraciones? El sustento de este dogma a ver, ¿qué dogma dijo el hermano? Bueno, vamos con ¿qué otro hermano quiere colaborar con el cuarto y último dogma? Otra vez todos. Es así, hermanos, como damos por terminada esta escuela dominical. El tema fue Mariolatría.
Y dentro de ese tema tuvimos que ver la definición de lo que es la tradición. En parte lo que es teología, en parte lo que es una mezcla de filosofía. Y recurriendo a los concilios, a la historia, a los dogmas, encontramos 4 dogmas relacionados a María, que no dejan de ser parte de mariolatría. Recuerden la palabra hiperdulía, que es el culto que se le rinde a María, y recuerden del prefijo hiper, que quiere decir superior o excesivo. Sea todo para la honra y la gloria de nuestro Dios.